Desde tiempos ancestrales, los cementerios han sido más que un lugar de descanso eterno. Son umbrales entre dos mundos, portales donde lo olvidado y lo prohibido siguen respirando en la sombra. Bajo las lápidas rotas y entre la niebla silenciosa, secretos se agitan. Voces apagadas, miradas invisibles, presencias que nunca encontraron la paz. Esta noche recorreremos 3 relatos reales donde los cementerios dejan de ser solo símbolos de muerte, para convertirse en escenarios vivos del terror. Una mujer perseguida por algo que no pertenece a este mundo. Un taxista atrapado en un viaje que jamás debió comenzar. Y un cuidador que enfrentó aquello que se oculta entre las tumbas. Prepara tu mente, ajusta tus sentidos, porque cuando la noche cae sobre el camposanto, la verdadera historia apenas comienza. Estas son 3 historias de terror en cementerios. Número 1. La sombra entre las tumbas. Siempre he considerado los cementerios como lugares de descanso, no de temor. Esa tarde de otoño, cuando el cielo era una manta uniforme de gris y el viento apenas lograba mover las hojas secas, decidí visitar la tumba de mi abuela. El cementerio quedaba lejos de la ciudad, al borde de una carretera poco transitada, rodeado por un bosque viejo que parecía tragarse la luz del día. El portón de hierro oxidado chirrió cuando lo empujé, y el sonido solitario se desvaneció en el aire húmedo. El cementerio estaba casi vacío, como era de esperarse un martes cualquiera. Caminé despacio por los senderos de tierra agrietada, pasando entre lápidas torcidas y cruces corroídas por el tiempo. El ambiente era espeso, como si la misma niebla se filtrara desde la tierra, envolviendo todo en una calma incómoda. Al llegar a la tumba de mi abuela me arrodillé, coloqué las flores y recé en silencio. Durante un instante me sentí acompañada, aunque no vi a nadie. Al incorporarme, un escalofrío helado recorrió mi espalda. No era solo el viento frío, era una sensación densa, viscosa, que se adhería a la piel. Miré a mi alrededor, convencida de que alguien me observaba, pero no vi a nadie. Aún así, empecé a caminar de regreso, con el corazón acelerado sin razón aparente. Cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior, como si no fuera la única que pisara aquel suelo maltratado. Fue entonces cuando oí el crujido, un leve sonido, como el roce de un vestido arrastrándose por la hierba seca. Me detuve en seco. El sonido también se detuvo. Me volví lentamente, sintiéndome absurda, pero mis ojos no captaron nada fuera de lugar. Solo las lápidas inclinadas, los árboles sin hojas y la bruma que comenzaba a espesarse. Aceleré el paso, ignorando el impulso de correr, pero el sonido volvió, más cerca, detrás de mí, acompasado con mis movimientos. Mi respiración se volvió pesada. No quería mirar atrás. Algo en mi instinto, en lo más primitivo de mí, me suplicaba que no lo hiciera. Seguí caminando, cruzando el sendero principal, notando con cada segundo que la niebla era más cerrada, más opresiva. El viento ahora traía consigo susurros dispersos, como voces demasiado lejanas para entender, pero lo suficientemente claras como para reconocer que no eran parte de mi imaginación. La sensación de ser seguida se volvió casi insoportable. Cada tanto, sentía una presión en la nuca, como si unos ojos invisibles perforaran mi espalda. El aire parecía más pesado a cada metro, y el frío se metía en mis huesos, pese a que me cubría bien. Cuando finalmente el portón de salida estuvo a unos pocos metros, me permití pensar que había sido una paranoia absurda. Pero algo me detuvo. Sentí una presencia justo detrás de mí, tan tangible que pude oler su hedor rancio, a tierra húmeda y flores podridas. Un impulso irracional me hizo girarme, y ahí estaba. A unos pasos de distancia, entre 2 lápidas grandes, se perfilaba una figura femenina. Su cuerpo era delgado, casi consumido, como si fuera solo un armazón de piel y huesos. Su cabello largo, empapado por la humedad, le cubría parte del rostro, que apenas se distinguía bajo la penumbra. No se movía, solo estaba ahí, ladeando ligeramente la cabeza como un animal curioso. No tenía ojos visibles, solo cuencas hundidas que parecían tragarse la poca luz que quedaba. No sé cuánto tiempo me quedé congelada mirándolo. Solo recuerdo el sonido repentino de un cuervo graznando en lo alto, y mi cuerpo, liberado por un instinto de supervivencia, comenzó a correr.
Crucé el portón casi tropezando, y solo cuando estuve dentro de mi auto, con los seguros puestos y las manos temblando en el volante, me atreví a mirar hacia el cementerio. No había nadie, solo el portón abierto, balanceándose con el viento. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la misma presencia, como un peso en el aire a mi alrededor. Con el tiempo, el recuerdo no se desvaneció como esperaba. Algo de esa experiencia se quedó adherido a mí como una sombra persistente. A veces, al pasar cerca de cementerios o incluso en sueños, siento de nuevo ese frío denso, ese olor agrio que anunciaba su presencia. Nunca regresé al cementerio, y sé, en lo más hondo de mí, que esa sombra sigue allí, esperando a que alguien más cometa el error de mirar atrás. Número 2. Pasajero de medianoche. Siempre trabajaba el turno nocturno. La ciudad para mí tenía otro rostro después de las 12, más crudo, más sincero. Era taxista desde hacía años, y aunque había recogido todo tipo de personajes y atravesado los barrios más sórdidos, jamás había sentido verdadero miedo. Hasta esa noche. Pasaban de la 1 de la mañana. Mi última carrera me había dejado cerca de los límites de la ciudad, en un sector semirural donde las calles apenas tenían alumbrado público. Decidí volver por la carretera antigua, una vía olvidada que bordeaba un cementerio centenario. Había pasado por ahí antes, pero algo esa noche era distinto. El aire estaba inmóvil, el motor del taxi sonaba más fuerte de lo normal, y la niebla empezaba a formarse en remolinos bajos sobre el pavimento agrietado. Reduje la velocidad casi instintivamente al acercarme al cementerio. La tapia de piedra, cubierta de hiedra, parecía más alta bajo la luz pálida de la luna. Las tumbas del primer sector, las que podían verse desde la calle, se alzaban como pequeñas sombras retorcidas. La neblina, más densa, parecía brotar directamente de ellas. Entonces lo vi. A un costado de la carretera, justo donde terminaba el muro, estaba parado un hombre. Era delgado, vestido con ropas oscuras, inmóvil, mirando hacia la carretera. No hizo ademán de pedir el taxi, pero mi impulso fue frenar. Algo en su postura, en su rigidez antinatural, me revolvió el estómago. Aún así, detuve el auto unos metros más adelante. Bajé un poco la ventanilla y esperé. No se movió. Seguía allí, a medio cuerpo fuera de la niebla, como si fuera parte de ella. Encendí la luz interior del taxi para hacerle una seña. Fue entonces cuando noté algo imposible. La figura parecía más cercana que antes, aunque yo no la había visto caminar. Cerré la ventanilla de golpe y puse el auto en marcha, reprimiendo el impulso irracional de no mirar atrás. Apenas había avanzado unos metros cuando sentí el peso. El taxi se hundió levemente en la parte trasera, como si alguien hubiera subido sin abrir la puerta. Un olor fuerte, acre, invadió el interior del vehículo, como una mezcla de tierra mojada y algo rancio, podrido. Mi respiración se hizo entrecortada. No me atrevía a mirar por el retrovisor. Era un instinto atávico, animal. Algo me decía que si lo hacía, algo peor pasaría. Seguí manejando, acelerando poco a poco, aunque el camino estrecho y la niebla lo hacían peligroso. Cada tanto, sentía el asiento trasero crujir como si alguien cambiara de posición. Podía oír el leve roce de ropas ásperas contra el tapizado, un murmullo apenas perceptible que parecía pronunciar palabras que no quería entender. El cementerio quedó atrás, pero la sensación no desapareció. Llegando a un cruce iluminado, me armé de valor y miré fugazmente por el retrovisor. No vi a nadie. El asiento trasero estaba vacío. Pero justo cuando volví la vista al frente, algo en el espejo llamó mi atención. Una sombra negra, apenas visible, se deslizó fuera de cuadro, como si se replegara al ser descubierta. Frené en seco. El motor tosió y se apagó. Quedé allí, con las manos en el volante, respirando rápido, sintiendo que algo en la atmósfera del taxi había cambiado. El olor persistía, y el frío, un frío que no venía de afuera, me congelaba hasta los huesos. Tras varios minutos, logré arrancar de nuevo. No volví a mirar atrás. Solo conduje sin detenerme hasta llegar a una zona más habitada, donde el ruido de otros autos y las luces de los edificios parecían, de algún modo, ofrecerme protección.
Esa noche no volví a pasar por el cementerio. De hecho, hasta el día de hoy, evito siquiera acercarme a esa carretera. Sé que lo que subió a mi taxi aquella noche no era un pasajero común. Y a veces, cuando conduzco solo por la madrugada, siento de nuevo ese peso fantasma detrás de mí, ese perfume agrio que emerge de la nada, recordándome que no todos los que esperan al borde de la carretera están realmente vivos. Número 3. La última ronda. Nunca imaginé que ser cuidador de cementerios sería algo más que cortar el pasto y reparar tumbas viejas. Para mí, era un trabajo tranquilo, perfecto para alguien que buscaba algo de soledad. El cementerio de San Bartolomé, donde trabajaba desde hacía 5 años, era pequeño, apartado y apenas recibía visitantes fuera de los días festivos. Siempre creí que lo peor que podía encontrar en mis rondas nocturnas sería un par de adolescentes intentando grabar videos para internet. Hasta aquella noche. Era mediados de otoño y el aire se sentía más pesado de lo normal. Había una niebla extraña que se arrastraba desde el bosque cercano, cubriendo las tumbas bajas como un mar silencioso. Yo tenía la costumbre de hacer una última ronda antes de encerrarme en la pequeña caseta junto a la entrada. Recorriendo los senderos de grava con mi linterna, repasaba cada sección para asegurarme de que todo estuviera en orden. Ese turno había sido particularmente solitario. No había habido entierros recientes, ni visitas. Sin embargo, mientras caminaba hacia la sección más antigua del cementerio, sentí un cambio en el ambiente. El silencio dejó de ser tranquilo y se volvió opresivo, como si algo contuviera el aliento alrededor mío. La linterna parpadeó una vez y mi estómago se tensó. No era raro, el cableado interno estaba dañado, pero aún así no pude evitar sentirme incómodo. Seguí adelante, pasando entre tumbas cubiertas de musgo y cruces oxidadas. En algún punto, escuché el sonido inconfundible de pasos detrás de mí. Me detuve en seco. El crujido de la grava también se detuvo. Giré la cabeza lentamente, pero no vi a nadie. Solo las lápidas y la niebla que se arremolinaba perezosa entre ellas. Traté de convencerme de que era mi imaginación, algún eco deformado por la humedad o por el cansancio. Sin embargo, al reanudar la marcha, los pasos regresaron, a un ritmo perfectamente acompasado con el mío. Esta vez, en lugar de girarme, apunté la linterna hacia atrás. El haz de luz se perdió en la bruma, revelando solo fragmentos de tumbas a medio derruir y ángeles de piedra de rostros borrados por la erosión. Nada más. Me obligué a caminar más rápido, sintiendo cómo el sudor frío me resbalaba por la espalda, pese al clima gélido. A medida que me acercaba a la vieja cripta familiar en el centro del cementerio, el corazón me martilleaba en el pecho. Esa cripta siempre me había dado mala espina. Era una estructura de mármol blanco, agrietado, con una puerta de hierro forjado que nadie parecía visitar nunca. Según los registros, la familia propietaria había desaparecido hacía décadas. Al pasar frente a la cripta, vi algo con el rabillo del ojo, una figura de pie, junto a la puerta entreabierta. Me giré de golpe, enfocándola con la linterna. Por un instante, juro que vi a una mujer. Era alta, con un vestido largo, antiguo, cubierto de barro y hojas secas. Su cabello era un desorden de hebras oscuras que le cubrían la cara. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi primer impulso fue retroceder, pero mis piernas parecían hechas de plomo. El viento se levantó de repente, arrastrando un murmullo entre las lápidas, como susurros en un idioma olvidado. Sin pensarlo, apagué la linterna y me escabullí detrás de un mausoleo cercano, conteniendo la respiración. Desde mi escondite, apenas asomándome, vi cómo la figura comenzaba a moverse. No caminaba, se deslizaba, avanzando de forma antinatural, como si los pies no tocaran la tierra. El portón de la cripta chirrió al cerrarse detrás de ella, pero el sonido no coincidía con sus movimientos. Era como si la escena entera se desarrollara en otra frecuencia, una que no estaba hecha para los vivos. Esperé varios minutos antes de atreverme a moverme. Salí corriendo, tropezando con las lápidas, sintiendo que algo invisible me rozaba los talones. Cuando finalmente llegué a la caseta, me encerré de golpe, echando todas las cerraduras.
Desde la pequeña ventana, con las luces apagadas, vigilé el cementerio. La niebla seguía densa, la cripta seguía cerrada. Todo parecía igual. Pero algo había cambiado. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en una silla, con la linterna en una mano y una pala en la otra, esperando un sonido, un golpe, una señal. Nada más pasó. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz empezaron a disipar la bruma, salí a inspeccionar. La cripta estaba cerrada con candado, tal como debía estar. Pero en el suelo de tierra frente a ella había marcas frescas, huellas descalzas, profundas, que surgían de la puerta y se perdían entre las tumbas. Desde esa noche, no volví a recorrer el cementerio de noche. Ahora solo hago mis rondas de día, bajo el sol. Porque sé que cuando cae la niebla, San Bartolomé ya no pertenece del todo a los vivos. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Déjame tu like si te gustó y suscríbete para más contenido. Buenas noches.